Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que estáis detrás de la pantalla en este segundo seminario, en esta segunda sesión, eh, para conocer la herramienta SCOP-C2 Sanidad, que está integrada en Sanidad por el Clima y que lo que busca es desarrollar la huella de carbono de establecimientos, organizaciones del sector sanitario. Toda esta actividad se engloba en el marco de la Comunidad por el Clima, la plataforma multiactor para implementar con ambición el Acuerdo de París y en concreto en su acción sectorial el Sanidad por el Clima. Lo que buscamos desde Sanidad por el Clima en línea con el programa de salud de Glasgow es acelerar la acción climática del sector sanitario para poder cumplir con los objetivos que marca el programa, adoptar medidas concretas para crear sistemas de salud resilientes, compromisos para transformar los sistemas de salud en servicios más sostenibles, reduciendo sus emisiones de carbono. Y tercero, con el objetivo de emisiones netas cero de carbono en el año 2050. El Estado español es uno de los 14 países que ha firmado los tres compromisos y en línea, desde Sanidad por el Clima, lo que buscamos es ayudar a disminuir la huella de carbono del sector sanitario español, facilitar su rol de prescriptores de medidas de prevención frente al cambio climático de toda la sociedad y visibilizar la relación entre la salud de las personas y el cambio climático. Sin más, voy a dar la palabra a Alejandra Jimeno, responsable de 0C2 y responsable de la herramienta SCOP-C2 Sanidad, que comentará a lo largo de la jornada de formación de una manera sencilla la huella de carbono y cómo utilizar la herramienta SCOP-C2. Está a vuestra disposición a través del mail sanidad@porelclima.es, una línea de contacto para que cualquier duda que tengáis nos la podáis hacer llegar y la podamos solventar. A su vez, a lo largo de este seminario está abierto el espacio de preguntas y respuestas en la parte de abajo, donde ante alguna duda podéis preguntar, mejor que en el chat, y se os irá contestando conforme avance el seminario. Si no, al final una vez finalizado el seminario, responderemos a las preguntas que hayan quedado sin responder. Sin más, Alejandra, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a este seminario. Voy a comenzar haciendo un breve resumen de la legislación actual en cuanto a cambio climático, sin entrar en detalles, simplemente para poneros en contexto. La relación entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es el de salud y bienestar, y el 13, que es el de acción climática. Seguidamente explicaré qué es la huella de carbono, cuáles son los principales gases de efecto invernadero y pasaremos a ver la herramienta con un ejemplo de un hospital. Bien, pues todos hoy en día hemos oído hablar del cambio climático, aunque es algo que se conoce desde hace más de 100 años, ha sido en estos últimos años cuando ha habido una tendencia exponencial a hablar del concepto, de sus consecuencias y de la necesidad de actuar para minimizar sus efectos. El primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático es el Acuerdo de París, el cual se adoptó en la COP21 en el 2015, el cual lo firmaron 190 países con el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 2 grados centígrados como máximo respecto a niveles preindustriales, siendo deseable limitarlo a 1,5 grados para evitar importantes consecuencias y minimizar el impacto del cambio climático. Como dato, sepáis que en los últimos 100 años la temperatura media global del planeta ha aumentado ya 0,76 grados centígrados. Por otro lado, se encuentra la Agenda 2030, que ha sido adoptada por la ONU, pero no es jurídicamente vinculante. Esta agenda plantea 17 objetivos. De estos objetivos, luego veremos la relación entre, como he dicho, el ODS 3, el de salud y bienestar, y el ODS 13, el de acción por el clima. El año 2021 se definió como el año de la ambición climática. Nosotros observamos un compromiso creciente por parte de las empresas, pero todavía es insuficiente. Bien, pues para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, Europa propone su Ley Europea del Clima, cuyo objetivo general es conseguir una reducción del 55% de las emisiones antes del 2030 con respecto al año 1990 y conseguir la neutralidad en carbono en el 2050.
Esta ley se aprueba en junio de 2019 y exige a las empresas el control y la posterior reducción de sus emisiones. Todo esto se transpone en España en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fue aprobada en mayo de 2021, justo hace un año. Esta también nuestra ley busca la neutralidad para el 2050 y una reducción de las emisiones de un 23% para el 2030 con respecto a 1990. Nuestra ley tiene un requerimiento que va a ser exigir a determinadas empresas obligar el cálculo de la huella de carbono, su publicación y llevar a cabo una elaboración de un plan de reducción. Para algunas empresas que aún no están definidas. La ley dio un plazo de un año para definirlas, o sea que tiene que publicarse pronto. Estamos siendo nosotros al tanto de a ver si se realiza esta publicación. En cualquier caso, lo que hay que entender es que cada vez la norma es más estricta y que suma restricciones para todos los sectores, en mayor o menor medida. Bueno, como ya conocéis, el ODS 3 dice que garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible, mientras que el ODS 13 insta por adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este objetivo implica calcular las emisiones de gases de efecto invernadero y es por ello que la herramienta cálculo de huella de carbono es necesaria para poder cumplir con este objetivo. La relación que hay entre ambos objetivos, pues las evidencias científicas dicen que el cambio climático es la principal amenaza para la salud mundial. La OMS arroja el dato de que el 23% de las muertes prematuras en el mundo son causadas por factores ambientales. En el año 2019 fue el año que se registraron mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el 2020, como os podéis imaginar, sufrimos una disminución de estas. Se estima que un 6% menos que en el 2019 debido a las restricciones de movilidad y recesiones económicas que tuvimos debido a la pandemia. Pero como os podéis imaginar, esta mejora es algo temporal, ya que se prevé que una vez que la economía mundial comience a recuperarse, las emisiones vuelvan a ser incluso a niveles mayores que el 2019, por lo que hay que actuar. Por ende, según fue un informe que publicó una ONG que se llama Healthcare Without Harm, el sector de la salud, si fuera un país, sería el quinto país emisor del planeta, debido al consumo de energía, el transporte, fabricación de productos, el uso de estos productos y la eliminación de estos productos. Un 4,4% de las emisiones globales provienen del sector de la salud. Nosotros, desde ECODES y Sanidad por el Clima, hemos desarrollado esta herramienta gratuita, Scope CO2, para poder acercaros y facilitaros el autodiagnóstico de vuestra huella de carbono y dar respuesta tanto al ODS 3 como al 13 como a la ley de cambio climático y al requerimiento de no superar la temperatura del planeta en 1,5. Bien, pues una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a explicar qué es la huella de carbono. Pues la huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera por una determinada actividad en un determinado periodo temporal. Normalmente se calcula en un año calendario. ¿Y qué son estos gases? Pues los gases de efecto invernadero son aquellos que de forma tanto natural como antropogénica se encuentran en la atmósfera y son los responsables de mantener el planeta a una temperatura habitable. En condiciones normales, la radiación solar que rebota en la superficie de la Tierra vuelve al espacio, pero lo que está pasando es que debido a la actividad humana, la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera está aumentando, no dejando escapar este calor a la atmósfera, ocasionando un atrapamiento. Y por consiguiente, el aumento de estas temperaturas, el aumento de la temperatura y por tanto produciéndose el calentamiento global y ocasionando lo que conocemos como cambio climático. El protocolo de Kioto reconoció 7 gases como los principales responsables del efecto invernadero, que son los que podéis ver en la tablita. Cuando pensamos en gases de efecto invernadero, lo más probable es que el primero que os venga a la cabeza es el dióxido de carbono, porque siempre se habla en términos de dióxido de carbono. Esto es debido a que es el principal gas por la quema de combustibles fósiles y porque es el que mayor porcentaje se encuentra en la atmósfera y el que más tiempo se encuentra en ella hasta que desaparece. Es por ello que el cálculo de huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente. Pero, ¿qué queremos decir con esta palabra equivalente? Se llama equivalente porque para poder sumar y medir el impacto de cada uno de estos gases que podéis ver en la tabla, hay que convertirlos en su valor equivalente a dióxido de carbono.
Es decir, multiplicando la masa del gas en cuestión que se emite a la atmósfera por su potencial de calentamiento atmosférico. Por ejemplo, la emisión de 1 tonelada de metano hacia la atmósfera contribuirá al calentamiento global lo mismo que 28 toneladas de CO2 emitidas en 100 años. Es decir, el metano es 28 veces más potente que el CO2, pero como hay que dar la suma en un valor, se utiliza el CO2 equivalente utilizando estos potenciales de calentamiento global para hacer los cálculos de la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera. ¿Qué estándares tenemos para saber medir la huella de carbono? Los más utilizados y aceptados son el GHG Protocol y la ISO 14064. Estos dos estándares contabilizan las emisiones de la misma manera, simplemente se distinguen en la manera de detallar y desglosar el informe final. Ambos estándares consideran las emisiones dentro de tres categorías, de 3 alcances se llaman. Alcance 1 y 2, que son las emisiones obligatorias siempre que vamos a hacer un cálculo de huella de carbono. Y alcance 3, que según el GHG Protocol es un alcance opcional, pero que si se decide incluir, se debe de incluir las más relevantes y donde tenemos datos confiables y de calidad. Pero aquí la ISO 14064 en su nueva versión se desmarca y sí que obliga a incluir las fuentes de emisión más relevantes de la entidad de alcance 3. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a ver en detalle qué fuentes de emisiones están dentro de cada uno de estos alcances. El alcance 1 corresponde a emisiones directas por fuentes en propiedad de la empresa o controladas por ella. Esto significa que la entidad es dueña de la fuente de emisión o tiene el control. Para que lo entendáis también mejor, son las emisiones que se emiten in situ donde está localizada la empresa. Aquí podemos encontrar el consumo de combustibles, las emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles, tanto de calderas de calefacción, de agua caliente sanitaria, grupos electrógenos, cocinas, generadores de vapor, como pueden ser gas natural, propano, butano, gasóleo. En este alcance también encontramos el consumo de combustibles fósiles en instalaciones móviles, es decir, los vehículos que tienen en propiedad la empresa o una flota de renting que, aunque no son en propiedad los vehículos, la empresa o la entidad o el hospital tiene el control de los consumos, ¿vale? de estos combustibles. También nos encontramos aquí el consumo de gases anestésicos. Estos gases, como no son metabolizados, el 100% de estos gases nuestro organismo no los metaboliza cuando estamos en una intervención quirúrgica, se considera que lo que inspiramos lo vamos a expirar liberando a la atmósfera. Luego también aquí nos encontramos con el consumo de gases de extinción, de extintores de incendios, que al utilizar un extintor para mitigar, para sofocar un incendio, pues esos gases se liberan a la atmósfera también. También contabilizamos en este alcance 1 el consumo de gases refrigerantes de equipos de refrigeración, tanto equipos de clima, de aire acondicionado del hospital, del centro sanitario, de las entidades, cámaras frigoríficas que se tengan que también utilicen gas refrigerante, equipos de alta tensión. Además, el control de fugas de estos gases refrigerantes es un requisito legal marcado por el Reglamento Europeo 517-2014, que dice que las entidades que tengan determinados equipos en sus instalaciones, que cumplan X características, deben de llevar a cabo un control de fugas anual o semestral o cada 2 meses, dependiendo del equipo, por lo que es un requisito legal, ¿vale? No solamente lo marcan los protocolos de huella de carbono, sino que también lo marca la ley. Esto es debido a que estos gases refrigerantes tienen un potencial de calentamiento global muy alto, por lo que son grandes contaminantes. Una vez ya he visto el alcance 1, pasamos al alcance 2, que aquí solamente nos encontramos con las emisiones indirectas por el consumo de electricidad que hace la entidad. Aunque las emisiones directas se ocasionen en las centrales eléctricas, cuando se produce la electricidad, la entidad es la responsable de su consumo y, por tanto, entra dentro de los alcances obligatorios para calcular la huella de carbono. Vale, hasta aquí tenemos los alcances obligatorios. Recordamos que el alcance 3, como dice el GHG Protocol, es un alcance opcional y, como dice la 1464 en su nueva versión, es obligatorio incluir las fuentes de emisión más relevantes. El alcance 3 ha sido siempre de menor interés por las entidades, ya que así como una reducción en las emisiones de alcance 1 y 2 viene ligado con una reducción de consumos y por tanto una reducción de costes y un ahorro económico, en el alcance 3 no.
y además son datos que son más difíciles de obtener porque dependes ya de terceras empresas que te aporten esos datos. Sin embargo, si dejamos fuera de la medición el alcance 3, se está dejando de medir una parte muy importante de emisiones de la entidad, que muchas veces, la mayoría del caso de las veces, superan las emisiones de los otros alcances. ¿Vale? Pues por ello que la 14.064 insta y obliga a incluirlas. Bien, pues estas fuentes son, como hemos dicho, emisiones indirectas, consecuencias de la actividad de la empresa, pero que ocurre en fuentes de emisión de otras empresas, de terceras empresas. Aquí nos podemos encontrar el uso de productos o servicios adquiridos, como puede ser el consumo de agua, de papel y otros recursos, disposición de residuos, tratamiento de los residuos, actividades relacionadas con el transporte por medios subcontratados. Recordamos que cuando se utilizan medios que son propiedad de la entidad sería alcance 1, aquí se incluiría los medios subcontratados por la empresa a terceras empresas. El sector del transporte ya sabéis que es un gran emisor de emisiones y es por ello que decimos que el alcance 3 muchas veces supera las emisiones de alcance 1 y 2, porque si medimos el transporte estamos midiendo una gran cantidad de emisiones que se están liberando a la atmósfera por nuestra actividad. Aquí podemos encontrarnos los viajes de negocios utilizando medios externos, como puede ser avión, tren, autobús, coches de alquiler. La movilidad de los empleados para ir al trabajo y volver a sus casas, utilizando también transporte público o sus vehículos propios. También serían emisiones que pertenecen a la entidad. Transporte de materiales adquiridos y productos vendidos, lo mismo. Transporte de residuos y combustibles adquiridos. Uso de productos y servicios vendidos y otras actividades realizadas por terceros, que ya dependerá de cada casuística de cada entidad de vuestra entidad que estáis midiendo. Pues aquí ya sería el alcance 3, ¿vale? Para poder conocer, para estos consumos que estamos hablando, poder traducirlo a emisiones de CO2 equivalente, es necesario utilizar factores de emisión. Estos factores de emisión provienen de fuentes reconocidas como puede ser la Oficina Española de Cambio Climático, que publica todos los años los factores de emisión de combustibles, tanto de vehículos como instalaciones fijas, gases refrigerantes y de las comercializadoras eléctricas. También la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. El Departamento Medioambiental británico también es muy utilizado para hacer cálculos de huella de carbono y el francés y otras bases de datos como Ecoinbain o otras bases de datos que existen. Estos factores se obtienen como resultado de estudios experimentales. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo de factores de emisión, la Oficina Española de Cambio Climático aporta el dato de que 1 litro de combustible consumido de gasóleo en turismo emite a la atmósfera 2,52 kilos de CO2 equivalente y 1 litro de gasolina consumida en un turismo emite 2,24. Aquí podemos ver claramente pues, que el gasóleo, el diésel, es más contaminante que la gasolina. Bien, pues una vez comprendido qué es la huella de carbono y cómo calcularla, ¿qué beneficios nos aporta tener un cálculo de huella de carbono? Lo que está claro, que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Calculando nuestra huella de carbono de la entidad, puedes conocer tu impacto medioambiental real y puedes conocer cuáles son las fuentes de emisión más representativas, más significativas y dedicar tus esfuerzos en mejorar estas. El cálculo de carbono también es el primer paso hacia la descarbonización y permite dar una respuesta a un mercado, a una demanda que está pidiendo un mercado bajo en carbono. También identificas los procesos y los consumos donde optimizar tu producción y donde reducir tus costes y optimizar tus recursos. Ir un paso hacia adelante, un paso por delante de la legislación, pues empresas que ya estaban calculando su huella de carbono anterior a la publicación de la Ley de Cambio Climático Española, pues ya iban un paso adelante a esta ley. También acceder a subvenciones y créditos bancarios verdes. Poder proveer a empresas con criterios sostenibles, tener clientes más leales, mejorar la marca corporativa de la entidad y una mayor implicación de todo el equipo de la empresa. Es muy importante la sensibilización para poder llegar a la descarbonización. Bien, pues antes de entrar en detalle o hablar de la reducción y la compensación, que son los siguientes pasos tras el cálculo, os voy a presentar la herramienta Scope CO2 que os he comentado al principio, viendo con un ejemplo de un hospital grande.
Bueno, a continuación, antes de nada, antes de ponerte a hacer un cálculo de huella de carbono, es muy importante que se haga una lista de verificación, que es decir, recopilar todo lo necesario para poder llevar a cabo el cálculo, como pueden ser facturas de luz, gas, combustible, agua, registros internos de las entidades, encuestas a los empleados para conocer su movilidad, hablar con los servicios subcontratados para que te puedan aportar los datos que necesitas, agencias de viajes que sean las que te contraten los viajes para poder conocer cuáles son los viajes de los empleados profesionales, registros de la propiedad para conocer superficies y otros datos que ya iréis viendo cuando os embarquéis en todo este mundo de la huella de carbono. Vale, pues para poder acceder a la herramienta, lo primero que hay que hacer es darse de alta en la plataforma de Sanidad por el Clima y crear el perfil, tanto para hospital como centro de especialidades o cualquier empresa del sector sanidad. Se da de alta y una vez estamos dentro del perfil de tu empresa o de tu entidad, podéis ver un menú a la derecha donde se accede a la herramienta Scope CO2. Para poder, como os he comentado, para poder mostrar el funcionamiento de la herramienta, lo más sencillo es hacerlo mediante un ejemplo. Y aquí podéis ver los datos que he utilizado para llevar a cabo, que iremos viendo a medida que os vaya enseñando todos los puntos de la herramienta. Es necesario conocer el número de empleados y la superficie construida. También para un hospital el número de camas y el número de actos asistenciales, porque la herramienta calcula y arroja unos indicadores relativos para poder comparar, porque no se recomienda comparar emisiones brutas de CO2 de un año a otro, ya que la actividad puede aumentar, los empleados pueden aumentar o disminuir, por lo que se recomienda que se comparen indicadores relativos y es por ello que se piden estos datos. El hospital ejemplo que vamos a calcular posee gas natural en su cadena de calefacción y grupos electrógenos, también consume gases anestésicos, ha hecho una recarga de un extintor de CO2, tiene en propiedad ambulancias que consumen diésel, lleva a cabo un control de fugas de los equipos de climatización, obviamente tiene un consumo eléctrico y consume agua, papel de oficina, papel camilla y genera residuos tanto peligrosos como no peligrosos y lleva a cabo una encuesta de movilidad de sus empleados para conocer cómo van y vuelven a su casa. Bien, pues en la primera pantalla que vemos a entrar a la herramienta es esta que veis ahora en pantalla, donde nada, es una página informativa que te explica brevemente el objetivo de la herramienta, la metodología que se ha usado y la definición de cada alcance de manera muy breve, que es lo que hemos visto antes nosotros de manera un poco más detallada. Para comenzar el cálculo, se debe de clicar a crear cálculo. Lo primero que te pide la herramienta es una información general, nombre de hospital, año de cálculo, muy importante el año de cálculo que se defina, porque de ahí es donde la herramienta por detrás está cogiendo los factores de emisión, ya que para cada año los factores de emisión son distintos, ya que se van actualizando. Luego te pregunta si son datos reales y estimados, simplemente por información. El país, aquí hacemos una nota porque en esta herramienta se utilizan factores de emisión de la Oficina Española de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia Español. También se utilizan factores de emisión de británicos y franceses, pero primordialmente son los de España, por lo que si estás calculando el cálculo de huella de carbono de una entidad que está en otro país, pues que se sepa que no van a ser tan exactos, ¿vale? Los cálculos. Luego también te pide el número de empleados, los metros cuadrados, camas y actos asistenciales si aplica, si se trata de un hospital, por lo que os he comentado antes, para poder calcular los indicadores relativos y poder comparar con otras entidades o otros años. Guardamos, ¿vale? Importante, tenemos que guardar. Bien, a continuación, en la parte de izquierda aparece una columna con los 3 alcances que hemos visto, que os he explicado antes. Haciendo clic en cada una de estas fuentes se va a acceder a la pantalla específica de cada uno de ellos para incluir los datos. Esta columna estará presente siempre durante toda la herramienta. Veréis que en algún momento en esta presentación no estará, pero eso es porque he querido hacer zoom para que se vean mejor los datos, ¿vale? Pero va a estar siempre presente esta columna a la izquierda. Vale, vamos a empezar en orden. Se puede ir navegando por la herramienta de la manera que queráis, ¿eh? No hace falta, no es importante llevar un orden. Si tenéis los datos de consumo de papel antes que electricidad, pues
podéis ir metiéndolo a medida que tenéis los datos, pero ahora vamos a llevar un orden pues, para poder hacerlo más fácil y explicarlo mejor. El alcance 1, que hemos dicho que es uno de los alcances obligatorios. Comenzamos con el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas. Cada una de las pantallas siempre os va a hacer una explicación de qué consiste esta fuente y de los datos que debéis de incluir. Clicaríamos en añadir consumo y nos aparece un desplegable donde podemos seleccionar el combustible fósil que queremos introducir. En este caso, pues hemos dicho que nuestro hospital tiene gas natural. Añadimos. Os aparecerá una pantalla como esta en la que os va a pedir los siguientes datos. Referencia al contador. Esto simplemente para que vosotros tengáis la información de manera más ordenada. Su uso. Y los consumos por mes. En este caso yo lo he incluido por mes. Si tenéis un consumo anual, pues se puede incluir en el mes de diciembre o en el mes de enero, como queráis. Lo importante es que todo el consumo del periodo que estéis calculando, del 1 de enero al 31 de diciembre del año que estéis calculando, quede reflejado aquí. ¿Vale? Lo guardamos. Y ya lo tendríamos guardado. Aquí ya la herramienta por detrás está haciendo sus cálculos para calcular las emisiones asociadas a estos consumos. Si queremos añadir otro combustible o tenemos otro contador de gas natural, pues le daríamos añadir combustible y repetiríamos otra vez la misma acción. En este caso de ejemplo, como os he puesto antes, tenemos también consumo de gasóleo en un grupo electrógeno. Pues lo añadiríamos. En este caso, solamente te indica, la herramienta te va indicando pues si son litros, si son kilovatios hora, dependiendo del combustible que estás añadiendo. En este caso, pues he decidido, pues tengo el consumo anual en una factura porque se llena el depósito de gasóleo pues, una vez al año, por decir algo. Pues tengo 1.500 litros de gasóleo y lo he añadido en diciembre. ¿Vale? Volvemos a guardar. Aquí ya tengo mis dos consumos de combustibles fósiles e instalaciones fijas. Tenemos la opción de, si nos hemos confundido y queremos editar, la opción del lápiz. Y si queremos eliminarlo por completo, pues la X. El siguiente punto, siguiente fuente, consumo de gases refrigerantes. La dinámica, como iréis viendo a lo largo de la presentación, es exactamente la misma. Es una herramienta muy intuitiva que si vais leyendo todas las introducciones de cada una de las fuentes, yo creo que no tendréis problema en ir introduciendo los datos necesarios. Lo mismo, añadimos consumo. En este caso, la información se saca de facturas de los proveedores, de la empresa de mantenimiento que nos hace el mantenimiento preventivo o correctivo de los gases de los equipos de climatización de la entidad. Pues en este caso, os pongo un ejemplo de factura que se ha recargado 3 kilos del gas 410A. Pues este sería lo que yo debería de introducir en mi herramienta, en mi cálculo. Selecciono el gas 410A y los 3 kilos. Guardamos. En este caso, pues he tenido también una recarga del gas 134 de 146 kilos. Lo mismo, si que tenéis más recargas de gases refrigerantes, se iría añadiendo, dándole al botón añadir consumo. Lo mismo, si queréis editar, al lápiz, si queréis borrar, a la X. El siguiente punto, siguiente fuente, el consumo de gases anestésicos. Aquí ya se explica que la herramienta tiene en cuenta, dependiendo del tipo de gas, que hemos tenido en cuenta los siguientes gases: el desflurano, isoflurano, óxido de nitrógeno y sevoflurano, que según nuestra experiencia con cálculos con hospitales, estos son los gases más comunes, ¿vale? La herramienta tiene en cuenta, con nuestra investigación que hemos hecho por detrás, cuál es el porcentaje que nuestro organismo metaboliza de estos gases y qué porcentaje no, que se libera a la atmósfera. También tiene en cuenta la herramienta, que no lo podéis ver porque lo tapa el desplegable, una nota. O sea, cada vez que quiere explicar algo al usuario, veréis que hay una nota, ¿vale? En este caso, el óxido de nitrógeno se debe de introducir en kilos porque normalmente viene suministrado en bombonas, y los otros 3, como suelen ser frascos pequeños de 250 mililitros, se deben de introducir en mililitros. ¿Vale? La herramienta ya hace sus conversiones necesarias para calcularlo con su densidad de cada uno de ellos, para llevar a cabo en kilos y poder calcularlo, poder multiplicar por el factor de emisión correspondiente. En este caso, pues tenemos este consumo de gases anestésicos en nuestro hospital, ¿vale? La siguiente fuente de emisión sería el consumo de gases de extinción en
en extintores de incendios. Aquí nos podemos encontrar que tenemos un extintor de CO2 o un extintor de gases fluorados, ¿vale? Que serían todos los que podéis ver en el desplegable. Lo mismo con las facturas de las empresas subcontratadas para hacer el mantenimiento de los extintores, podríamos conocer qué extintores se han vaciado y cuál ha sido la recarga de estos extintores. Pues ahí añadiríamos los kilos. En mi caso, he puesto el ejemplo de que se ha utilizado 5 kilos de un extintor de CO2 para mitigar un pequeño incendio, pequeño foco. Lo mismo, iríamos añadiendo consumos a medida que, o sea, según los datos que tiene nuestra entidad. Irían apareciendo aquí. La siguiente fuente de emisión es los vehículos en propiedad, de los desplazamientos profesionales con vehículos en propiedad. No, perdón, esto es un error, ¿vale? Son desplazamientos con vehículos en propiedad. Lo de profesionales no es un error de la herramienta, se cambiará. Aquí damos al botón lo mismo, añadir desplazamiento. Nos aparecerán los tipos de vehículos que consideramos que puede tener un hospital, un centro de salud o una entidad sanitaria. En el caso de mi hospital grande, tengo ambulancias que consumen diésel y sé los litros. Aquí nos hemos encontrado que hay muchas entidades que no sabe, lo ideal es conocer los litros, ¿vale? Porque son factores más exactos, factores de emisión que se han obtenido más exactos. Pero si no se conocen los litros, pero se conocen los kilómetros o el importe del consumo anual de esos combustibles, pues también se puede introducir. No pueden coexistir los tres juntos, tiene que ser uno u otro, ¿vale? O kilómetros o litros o euros al año. Igual tenemos pues si es diésel, si es eléctrico, gasolina, LPG y también que hemos hecho una modificación pero que no está aquí, en gas natural comprimido, ¿vale? Que también nos hemos encontrado que una duda de un hospital que nos escribió que también tenían vehículos de esa índole. Entonces, la herramienta ahora sí que la podéis ver, en esta presentación no se ha incluido porque no me he dado cuenta, ¿vale? Perdón. Bien, pues en el caso de nuestro hospital tenemos pues 5 ambulancias que consumen diésel y como no tengo el consumo en litros, pues he añadido que cada una de estas ambulancias ha hecho al año 20.000 kilómetros. Esto lo sé pues, por registros internos de mi hospital. Ya hemos visto el alcance 1 y todas sus fuentes. Ahora el consumo de electricidad, que es el alcance 2, también obligatorio. Aquí lo mismo, habría que añadir por contador. Añadimos contador. Te pide el número de contador por también llevar un orden, ¿vale? En nuestro cálculo. La comercializadora, esto es muy importante porque de ahí la herramienta va a sacar el factor de emisión, ya que cada comercializadora tiene un factor de emisión distinto, porque cada una produce la electricidad dependiendo del origen de cada una de sus fuentes. Aquí te hace una pregunta, porque hay muchas entidades que utilizan una comercializadora que no es 100% renovable, pero tienen un contrato con esta comercializadora que les aseguran que un porcentaje X de lo que les vende proviene de origen renovable, ¿vale? Pues aquí te pregunta, ¿dispone de garantías de origen? ¿Sí o no? En mi caso no tengo, en Hospital Grande de mi ejemplo, no, es todo convencional, energía convencional, procedente de combustión de combustibles fósiles y porcentaje cero, ¿vale? Pues si en el caso que tuvierais, pues pondréis el porcentaje que fuera, que os aplicaría. Y aquí ya pues he introducido, pues igual que para el gas natural, el consumo por mes de mi electricidad. Y guardo. En mi caso tengo dos CUPs, ¿vale? Como podéis ver, he introducido 2 CUPs. Seguimos. Una vez ya que hemos metido toda la información de alcance 1 y alcance 2, ya pasaríamos a la información del alcance 3, que recordamos, opcional según HCG Protocol, obligatoria a las fuentes de emisión más relevantes según 14.064. La primera fuente que vemos es el consumo de agua, tanto sanitaria como si se dispone de consumo de agua de riego. Añadimos consumo, lo mismo, iría por contador. Aquí se puede añadir por periodos, pero es más fácil añadir pues, desde el 1 del 1 de 2021 hasta diciembre de 2021 y añadir el consumo anual y guardamos en metros cúbicos, ¿vale? Lo mismo, si tenemos zonas verdes y utilizamos agua de riego que no agua sanitaria para regar, también introduciríamos aquí pues, el consumo de metros cúbicos que se ha autorizado anual para el riego de estas zonas verdes. En el caso de mi hospital grande no tengo zonas verdes.
La siguiente fuente de emisión es el consumo de papel, tanto de oficina como el papel camilla. Para añadir el consumo de papel de oficina, la herramienta te pide el formato del papel, pues DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4, si son revistas, folletos. Te va a pedir también el tipo de papel, si es reciclado o virgen, ya que los factores de emisión para uno u otro, pues como podéis entender, el virgen emite más que el reciclado a la hora de su producción. El gramaje, ¿vale? Y la cantidad. Bueno, podéis ver abajo, si quito los desplegables lo podéis ver. La cantidad te está pidiendo el número de hojas, ¿vale? Tendréis que hacer el cálculo sabiendo pues, el número de paquetes que se ha comprado ese año de papel de oficina, el número de cajas, el número de paquetes que tiene cada caja y el número de hojas de cada paquete, podéis calcular el número de hojas y lo introduciréis aquí. Para el papel camilla te va a pedir el ancho y el largo en metros, si es doble capa o no, si es igual virgen o reciclado, y el gramaje y la cantidad de rollos. Tanto el gramaje, si es reciclado o si es doble capa, esto lo podéis ver en las fichas técnicas del fabricante. Y también lo mismo, anual, número de rollos anual que se ha comprado ese año, que estéis calculando. Y guardaríamos, ¿vale? En mi caso, pues he introducido que tengo que consumo, que en el año 2021 he hecho una compra de DIN A4 de esas unidades de papel virgen, de papel reciclado, y también tengo, pues he hecho carteles de DIN A3 de 100 unidades, ¿no? En papel virgen. Para el papel camilla, pues he comprado 41.352 rollos ese año, de doble capa, reciclado y con ese ancho y ese largo, que lo he obtenido de la ficha del fabricante. La siguiente fuente es la generación de los residuos. Aquí en el desplegable podéis ver tanto los residuos peligrosos como no peligrosos que hemos considerado que se pueden dar en un hospital, ya que consideramos que en centros de salud o en entidades del sector salud se tienen menos residuos y en el hospital se va a tener más, y estos son los que hemos considerado que se pueden dar, ¿vale? Lo mismo, seleccionarías el residuo en cuestión y se introduciría la cantidad en toneladas. Cuando hablamos de aguas de laboratorio, como indica la nota, como indica la nota que veis una parte porque está el desplegable, se debe introducir en metros cúbicos. Vale, pues estos serían pues, los residuos que yo tengo en mi hospital grande. Estos datos los podéis obtener de los documentos de identificación de los gestores autorizados cuando se trata de residuos peligrosos, o de controles internos que tengáis vosotros de cuando se trata de residuos no peligrosos, o también de si son hospitales grandes, de gestores que vengan a recoger esos residuos. Luego están los desplazamientos profesionales con medios externos. En el caso de que pues, nuestra plantilla la plantilla de un hospital vaya a un congreso X, pues se tendría en cuenta aquí, ¿vale? Aquí nos podemos encontrar pues, coche, ferry, motocicleta, taxi, tren y vuelo. En el ejemplo del hospital grande que estamos viendo, pues hemos considerado que ha habido un vuelo de 20 personas, ¿vale? De Madrid-Sevilla. Aquí tenéis también una calculadora de kilómetros para poder haceros más fácil reconocer cuántos kilómetros hay de origen al destino, ¿vale? Y se introduciría en los formularios que veis arriba, pues los kilómetros al año, el tipo de vuelo y los kilómetros, como pone en la nota, el tipo de vuelo se introduce cuando no conocemos los kilómetros, porque la herramienta hace una estimación de que si se trata de un vuelo europeo, internacional o nacional, pues hace una estimación de X kilómetros, ¿vale? Si no conocéis los kilómetros del vuelo. Luego también el número de pasajeros, la clase si es business o es turista, y la clase business siempre emite más emisiones que la clase turista, y el trayecto, si es la opción si es ida o si es ida y vuelta. Pues en este caso he introducido un vuelo de Madrid-Sevilla con 20 pasajeros en clase turista y trayecto ida y vuelta. Aquí iréis añadiendo desplazamientos pues dependiendo de los registros que vosotros tengáis en vuestra entidad. El servicio de transporte por terceros. Aquí es prácticamente lo mismo que lo que hemos visto en vehículos en propiedad, por lo que no lo vamos a enseñar porque sería repetir. Y lo mismo, pues si la ambulancia, el transporte de los enfermos en ambulancia no se hace con
con vehículos en propiedad del hospital, sino que es propiedad de otro hospital, pues incluiría aquí. Aquí sí reconocemos que son datos que son más difíciles de obtener, pero si se obtienen y son de calidad y confiables, pues está muy bien que se introduzcan para poder así calcular las emisiones del alcance 3 completas. Por último, tenemos la fuente de los desplazamientos in itinere de los empleados. Para conocer estos datos es imprescindible hacer primero una encuesta a nuestros empleados para conocer pues, cómo van al trabajo y cómo vuelven a sus casas. Y una vez que se tiene la encuesta ya se puede introducir aquí los datos de desplazamiento. Pues tenemos a pie, autobús urbano, bicicleta, coche, metro, motocicleta, tranvía y tren de cercanías. En el caso de mi hospital, pues se ha estudiado la encuesta que hemos recibido y este es el cómputo global anual que se ha recopilado dependiendo pues, del tipo de vehículo, ¿no? Y se introducen los kilómetros. Bien, pues una vez que ya tenemos introducido todos los datos de nuestra huella de carbono que hemos podido conseguir, ahora hay que ver los resultados y hay que analizar los resultados. La herramienta, su parte de arriba está la parte de cálculo y la parte de informe. Si clicamos en la parte de informe nos saldría esta pantalla, donde igualmente te explica lo mismo como hemos visto antes, un poco qué consiste la herramienta, cómo se han hecho los cálculos, de dónde se han obtenido los factores de emisión, y abajo en el cuadrado de abajo tendríais por años todos los cálculos que se han hecho. Si habéis introducido también años de 2019 o el 20, también aparecerían aquí. En este caso solo hemos introducido un cálculo del año 2021, pues solamente sale año 2021. Si clicamos en el botón de 2021 y aquí me aparecerán los informes de todas las entidades que yo he calculado. ¿Vale? En este caso solamente tengo pues, el informe del Hospital Grande 2021. Clico aquí y ya me aparecerán los resultados. La herramienta te da los resultados por fuentes de emisión, ¿vale? Como podéis ver, también te da una gráfica que si os vais poniendo por encima de la gráfica te va diciendo las toneladas de cada una de las fuentes. Aquí podemos identificar cuáles son las 3 primeras fuentes de emisión de nuestro hospital. En primer lugar, los desplazamientos in itinere de los empleados, por eso es importante incluir el transporte de alcance 3. En segundo lugar, tenemos nuestro consumo de combustibles fósiles e instalaciones fijas con un 20,36%. La herramienta te va a dar las toneladas de CO2 equivalente y el porcentaje de esa fuente de emisión respecto al total. Y por último, nuestra tercera fuente de emisión más importante es el consumo de electricidad con un 19,74%. Pues aquí con estos resultados nosotros ya sabemos dónde tenemos primero que actuar para poder reducir nuestras emisiones. La herramienta posteriormente también te va a dar las emisiones por fuentes de emisión, pero detalladas dentro de cada fuente de emisión. Pues aquí puedo ver que tenía gas natural y gasóleo, calefacción, que equivale cada uno o sea, cuántas toneladas cada uno de ellos. O sea, de este 20,36%, el 20,31% son emisiones por gas natural y el 0,05% emisiones por el gasóleo, calefacción. Lo mismo pues podéis ver para los gases anestésicos que hemos introducido. ¿Vale? La herramienta te va a dar también el resumen por alcances y el tanto por ciento el porcentaje de cada uno de los alcances respecto al total. Como hemos comentado anteriormente, el alcance 3 muchas veces supera al alcance 1 y 2 y de ahí la importancia de incluirlo siempre en cálculos de huella de carbono. Y por último, la herramienta te va a dar pues, los factores, o sea, los indicadores relativos que hemos comentado al principio. Por eso es importante poder tener los datos de número de empleados, de metros cuadrados. También nos da, también podemos saber los kilovatios hora eléctricos por metro cuadrado al año, los kilos de papel por empleado al año, los litros de agua por empleado al año y las emisiones por cama y por acto asistencial. Pues de esta manera, con estos indicadores podemos comparar. Como te explica en el texto de la izquierda, podemos comparar con otras entidades similares, con otros hospitales o con nuestra propia entidad u hospital de diferentes años para ver si hemos reducido o hemos mejorado nuestro impacto ambiental. Vale, pues la herramienta también te da la opción de imprimir este informe, versión para imprimir. Te genera un PDF, ¿vale? Con todos los datos con todos los resultados que hemos visto, que hemos estado viendo durante, en estas 3 últimas diapositivas. Se puede descargar un PDF dándole a imprimir.
Vale, pues una vez que ya hemos visto cómo se calcula la huella de carbono con la herramienta, el siguiente paso es, o sea, identificamos cuáles son las principales fuentes de emisión. Como habéis podido ver que las mías han sido electricidad, desplazamiento sin itinere y gas natural y combustibles fósiles e instalaciones fijas. Y ya puedo, una vez identificadas esas fuentes, también puedes abordar las demás, pero hay que siempre que ir poco a poco para no estrellarse, ¿vale? El siguiente paso es elaborar un plan de reducción que debe tener en cuenta aspectos como el presupuesto y medidas a corto, medio y largo plazo. Lo importante es empezar y no marcarse objetivos demasiado estrictos, ya que llevarían al fracaso incluso antes de empezar, y tener también así un margen de mejora continua. A nosotros nos gusta, siempre sugerimos que los planes o sea, las medidas de reducción se ordenen en 3 niveles, de menor a mayor esfuerzo. En nivel 1, que se puedan encontrar medidas como el cambio de electricidad de origen de electricidad de una comercializadora convencional a renovable. ¿Vale? En este caso, pues hemos visto que el 19% de mis emisiones provienen del consumo de electricidad. Pues si me cambio a 100% renovable, estaría de un año a otro quitándome, reduciendo un 19% mis emisiones. También en el nivel 1 también podemos emplear técnicas de conducción eficiente de los vehículos, cambiar de papel virgen a papel reciclado, o incluso si ya estamos utilizando papel reciclado, de menor gramaje, o convertir los viajes profesionales en videoconferencias. En el nivel 2 encontramos medidas de reducción que también son relativamente sencillas, pero ya es necesario establecer un plan, ¿vale? Como por ejemplo el plan de mantenimiento de fugas en los equipos de clima, o promover la movilidad sostenible, hacer sensibilización a tus empleados de que vayan a trabajar de una manera más sostenible. Y el nivel 3 de medidas de reducción ya contemplan mayores inversiones, como puede ser actualizar la flota de vehículos, paso de vehículos convencionales a eléctricos, también sustituir equipos y estudios más detallados, que ya pues, requieren un coste más elevado. Vale, pues después de la reducción, cuando ya has hecho todo lo posible por reducir tu huella y ves que es que no puedes reducir más, existe el último paso, que es la compensación de emisiones, ¿vale? Para conseguir ser neutro en carbono en ese año. La compensación de emisiones consiste en aportar voluntariamente una cantidad económica que es proporcional a la huella de carbono tuya de ese año que has calculado en proyectos que se dedican a reducir o absorber CO2. Estos proyectos son muy diversos, van desde pues, proyectos de reforestación y deforestación evitada a proyectos de energías renovables, de eficiencia energética, de cambios de suelo, de mejora de prácticas agrícolas. Hay de distintas índoles. Lo que todos ellos tienen en común el objetivo de reducir o captar una cantidad importante de emisiones en un periodo de tiempo dado. Y lo que es importante es que estos proyectos estén verificados por estándares reconocidos, ¿vale? Para saber realmente que el CO2 que estás absorbiendo con tu aportación económica no lo están absorbiendo otras empresas por otro lado. O sea, tiene que estar todo muy bien contabilizado, y por eso es importante que se compensen en proyectos que estén verificados por ejemplo, los estándares que podéis ver ahí, BCS, CCBS Gold, ¿vale? Bien, pues vamos a llevar a cabo unas conclusiones finales. La huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, como hemos visto. Permite tener una visión general de los consumos de la empresa y saber dónde focalizar los esfuerzos. Ayuda a reducir costes y mejorar procesos productivos. Reducir es el objetivo tras el cálculo. La sensibilización de los empleados y de la plantilla y los directivos de toda la entidad es clave para el éxito del plan de reducción, y compensar sería la ultimísima opción para poder llevar a cabo, para poder ser neutros en carbono, ¿vale? Con el objetivo tanto de Europa y de España de llegar a la neutralidad en carbono en el 2050. Muy bien, pues hasta aquí ya sería... ya hemos acabado con la presentación del webinar. Como os hemos comentado antes, como ha comentado antes mi compañero, cualquier cuestión o duda que tengáis,
podéis escribirnos a sanidad@poliklima.es y podemos resolveros pues, todas las dudas que tengáis. ¿Vale? Si han quedado dudas sin responder durante el transcurso del webinar, os responderemos más adelante. ¿Vale? Pues muchas gracias por asistir y espero que haya sido de utilidad.